Hola amigos de Libros Divertidos, estamos aquí en una nueva entrega de Libros Divertidos y hoy estamos más que felices. Y estamos más que felices porque tenemos tres combinaciones. Una, la edad. Libros Dos, divertidos. el tema. Y tres, pues que, vamos, que todos los libros nos gustan. Estamos con Joaquín Verges y también estamos con nuestros dos lectores de cabecera. Ya saben, nuestro hombre Guillermo Ramírez Orozco y Salvador Rodrigo Libros Laborda. divertidos. Y todo para conocer a un autor que es muy conocido, pero aquí, los pobrecitos de Libros Divertidos, hemos descubierto una piedra filosofal. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, ¿qué tal? Me encantado de estar con vosotros. Muy bien, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias de, bueno, pues haberte prestado a participar de nuestras entrevistas, que intentan ser fundamentalmente lúdicas y dar una perspectiva del autor, porque la realidad es que en muchas ocasiones las personas cuando leemos nos gustaría poder tener en carne y hueso al autor y conocer un poco cómo se elaboran las obras. Y además, bueno, pues en este caso Joaquín Verges, que lo primero, ya disculparán, pero uno, como es de la tierra y en Huesca, lo primero que uno pregunta, ¿tienes familia en Huesca? No, no tengo familia en Huesca. Bueno, Mi familia, mi apellido procede de Fuentes de Ebro, de Fuentes de Ebro. que es una zona, esa zona de Fuentes y de El Burgo y de Mediana, hay también muchos verges. Uh-huh. Y en Fraga también hay muchos verges. Y en Jaca también, Y en sí. Jaca también, exacto. O sea que, bueno, pues ya saben, en esta ocasión no podemos hacer chascarrillo con el Verges porque lo tenemos de la zona del Valle, del Ebro. Y bueno, pues Joaquín Verges es un hombre que les voy a relatar un poquito las sensaciones que me ha dado cuando he leído su biografía, que como todos, pues está accesible en internet. Hoy en día trabajar da gusto porque tienes toda la información en la mano. Y lo que llama la atención es que es una persona que escribe, pero bueno, pues es un escritor que se ha formado para escribir, porque es filólogo en hispánicas. Y es la segunda persona que conozco que es escritora y que además está formada en filología hispánica. La primera era Ana María Navales, que ya falleció hace muchos años, y una mujer de grandes recursos literarios y que, bueno, pues algún día intentaremos entrevistar a su marido, que seguro que nos dará pautas de cómo era Ana María en la escritura. Personalmente tuve el don de conocerla y, bueno, pues era interesante. Joaquín, ¿te ha ayudado en algo el estudiar filología hispánica para poder escribir? Sí, 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 indudablemente. Claro, cuando estudias filología, pues había dos vertientes cuando estudiábamos, si os acordáis, una era la lingüística, otra era la literatura. Uh-huh. Yo, aunque parezca que elegí la literatura, no, elegí la lingüística. Entonces, a mí lo que más me ha servido ha sido esto, la parte técnica, ¿no? Del lenguaje. Lo otro, la parte literaria o narrativa, yo creo que es más difícil de aprender ni en una universidad ni en ningún sitio. Es más intuitiva y procede de las lecturas. Pero la parte técnica de manejo del lenguaje, de no caer en cacofonías, de no repetir, de utilizar correctamente las oraciones subordinadas, las que son difíciles, ¿no? Los relativos y las cosas en las que normalmente nos atascamos, pues sí viene bien tener una formación técnica como la de filología. Uh-huh. En tus obras intentas utilizar esos recursos literarios y esas técnicas o te dejas llevar por la obra y por la historia y que vaya fluyendo. Sí, la historia tiene que fluir, no puedes ponerle cortapisas técnicas ni nada parecido. Lo que pasa es que esa técnica lingüística, vamos a decir así, es la que, pues, es la forma, ¿no? Es la forma de la obra literaria y, por lo tanto, pues, sobre todo cuando se escribe y luego cuando se repasa es cuando acuden a la mente, pues, esa formación técnica a la que me he referido, ¿no? Yo diría que es más importante la parte lingüística cuando uno repasa. Depende también de cómo escriba uno, ¿eh? Aquí cada uno tiene su método. El mío es escribir a cierta velocidad de crucero. Quiero decir, sin detenerme y atascándome lo menos posible, sabiendo que luego voy a repasar.
Pero no una vez ni dos, ¿eh? Voy a repasar 5 y 6 veces. En una de las entrevistas que hicimos a autores, entre ellos Luis Zueco, decía que era la parte que más odiaba, el tener que ir Repasar. repasando y corrigiendo. En tu caso es lo mismo, es la parte que menos Sí, te sí, gusta. sí, 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 eso es la parte técnica. Lo que pasa es que, bueno, esto es una artesanía, ¿no? La literatura es una artesanía, no es un arte, yo creo que es una artesanía, que no es exactamente lo mismo. Y entonces la parte de los repasos forma parte de la artesanía, ¿no? Sí, es un poco como la, no sé, la alfarería, quizás es el ejemplo más fácil, ¿no? O sea, tú puedes hacer ahí tu vasija o tu cenicero o tu vaso, lo que quieras hacer, pero luego fíjate si hay que pulir, fíjate si hay que esmaltar, fíjate si hay que meter en el horno, luego hay que pintar, luego hay que darle no sé qué barniz. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Eh, la parte bruta del asunto es verdad que da más satisfacción hacerla, y la parte fina, cuando sacas la lija fina, ¿no? Que es para pulirte a ti mismo, pues es un poco más tediosa, pero también enriquece mucho. O sea, tiene más profundidad. Desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, a mí me parece más interesante. O sea que, bueno, un poco dividido estoy. Por un lado es verdad que es tedioso y por otro lado, pues tiene mucho interés también. Eh, en un capítulo anterior, en un episodio anterior, hemos podido ofrecer a los seguidores de Libros Divertidos la reseña que elaboraron tanto Salvador como Guillermo de Vive como puedas. Y fundamentalmente lo que nos quedó muy presente es que Vive como puedas nos ha unido a los cuatro en esta ocasión que estás tú allí, ¿no? Porque, bueno, pues somos todos de la misma generación, hemos vivido, como dice Salvador, las mismas penurias, tenemos un camino y un conocimiento de lo que ha sido la historia reciente de España en nuestras venas. De alguna manera, cuando alguien nos quiere contar cómo era España hace 30 años, pues a mí personalmente me hace gracia porque claro, la hemos vivido. Y además cuando coincides con personas de la misma edad y coincide la opinión de varias personas, pues dices, bueno, pues debe ser que lo que he vivido no está deformado en mi cabeza, ¿no? ¿En qué medida tu escritura, tus novelas son autobiográficas? Bueno, yo creo que todo lo que escribe una persona tiene un punto autobiográfico, ¿no? Esto es como lo de la autoficción, ¿no? Que está ahora tan de moda desde hace unos años, ¿no? Eh, una vez, hablando con escritores, amigos y compañeros de editorial, llegamos a la conclusión de que todo es autoficción. No se puede escribir sin contar con la visión que tú tienes del mundo, siempre subjetiva, donde vas a meter cosas tuyas seguro, aunque no hagas autoficción. O sea que no se puede responder a esa pregunta diciendo, no, yo me lo invento todo, yo no hay nada autobiográfico de mí mismo, no se puede decir. Realmente yo creo que todo el que escribe incorpora elementos personales, autobiográficos, consciente o inconscientemente. Ujú. Bueno, Salvador, Guillermo, a los leones, todo vuestro. Tampoco, tampoco somos vamos tampoco a somos comer. tan malos. A ver, yo por enlazar un poco con Eliseo, sí que es cierto que este comentario que hicimos en la reseña es así, porque hemos pasado de todo, hemos pasado de una época, prácticamente, cuando teníamos 14 años de la dictadura, hemos pasado a unos desmanes tremendos en estos momentos. Pero bueno, no se trata de hablar de eso, se trata de hablar de ti. He visto también en tu biografía que son 9 obras, puede ser, o no, me confundo. Son 9 las. Bueno, la novena es para el año que viene, 8 Bueno, publicadas ahora mismo. entonces, vuelvo otra vez con Eliseo, la parte biográfica. A mí, yo solamente he leído una, que es la que tenemos, que Vive como puedas, y me encantó. O sea, pasamos de una comedia más o menos graciosa y tal, hasta un crack que aparece en la reseña, que es la muerte, en este caso, del protagonista, la muerte de la madre del protagonista, y se produce una debacle tremendo hasta que bueno, todo lo que tenía construido el pobre hombre, pues bueno, se va en poco tiempo. Luego he visto que hay la del 2021, Peregrinas, que lo ha comentado Guillermo esta tarde, que hemos estado hablando. Esa parte que me he leído la reseña de las 3 señoras que se escapan de una guardería para mayores, que digo yo,
y de 80 años todas. Influye mucho, la pregunta es, ¿influye mucho en el momento que te encuentras, ves la novela en un momento dado? Porque he visto que tienes muchas novelas muy distintas, de las 9 que he visto, quitando 2, la de El Club de los Estrellados, que parece que es la más cómica o la más, como pone ahí en las críticas, la más risueña de todas las que tienes, que esa sí que me la leeré también. ¿En qué influye? Es decir, ¿cómo haces una novela? De repente te inspiras, como ha pasado con la pandemia, y dices, 3 señoras de 80 años escapan de un geriátrico. No siempre es tan actual, ¿no? Normalmente yo lo que hago es alternar 2 voces, una más cómica y otra más dramática, sin ser ninguna voz de dramón, pero ya por no decir que son 2 voces cómicas, ¿no? Una cómica y una dramática, sin exagerar, pero contadas los dramas con naturalidad, pero esas son mis 2 voces. Las voy alternando un poco también porque el ejercicio de la literatura, que es, como ya sabéis, pues una introspección tremenda, horas aquí, mira, estoy en mi biblioteca, que es donde trabajo, uno consigo mismo y con sus personajes, pues puede llegar a ser un poco extenuante, y yo siempre tengo mucho miedo de aburrirme a mí mismo. No te digo ya aburrir a los demás, pero de momento me preocupa mucho aburrirme a mí mismo. Y he descubierto que cuando acabo una comedia estoy harto de las comedias y entonces me apetece escribir algo más dramático, con naturalidad. Y cuando acabo ese drama con naturalidad, estoy harto de los dramas con naturalidad y me apetece volver a escribir una comedia. Y así voy alternando un poco pierna derecha, pierna izquierda. Es así como camino. Más difícil solo con la pierna izquierda todo el rato, ¿no? O con la derecha. Es un poco esa alternancia. Lo que pasa es que hay veces que sí, es verdad que se cruza la realidad, la actualidad se cruza. Por ejemplo, Peregrinas, pues se cruzó. Yo estaba haciendo otra cosa y de pronto llegó el confinamiento y yo ya tenía en el cajón, en ese cajón que tenemos los escritores y, bueno, y todas las personas que tenemos ideas apuntadas, y había pues un viaje que se iba a hacer, un viaje de peregrinación al Camino de Santiago, pero al revés. En lugar de ir a Santiago de Compostela, iban a ir al Mediterráneo, a Tarragona. A la playa, sí señor. Sí, a la otra playa. Entonces, eso estaba apuntado ya por ahí y algún día pues sabía que iba a coger esa idea y la iba a llevar a la práctica, pero no sabía si la iba a protagonizar un extranjero o una persona mayor o unos jóvenes, no lo sabía. Y cuando llegó la pandemia y cuando empezaron los ancianos a fallecer en residencias y a tener estos problemas, que fue el comienzo de todo, fue por ahí, pues es cuando yo pensé que había llegado el momento de contar esa historia y además protagonizada por personas mayores. O sea que ahí sí que me dejé influir por la actualidad más contemporánea y en este caso también más impactante posible, porque nunca habíamos vivido nada parecido, claro, ninguno de nosotros. Muy bien, pues nada, que sigas escribiendo con pierna derecha, pierna izquierda, porque sí que... Desfilando. Guillermo. A ver, yo tengo 2 preguntas totalmente opuestas. ¿Escribirías una novela de género negro? Pues sí, la verdad es que es el género negro, que fíjate que Sí, porque, perdona, Joaquín, te voy a decir que estos 2 angelitos que tienes allí leen muchísima novela de género negro, negrísimo, que aquí el que habla no puede pasar de la tercera línea porque me parecen, vamos, horrorosos. Esos crímenes abstrusos. Sí, pero es un género, yo creo que al final, si sacáramos la media, es el género más aceptado de todos. Quiero decir que se pusieron de moda las novelas históricas en un momento determinado, ahora como 20 años o por ahí, cuando aquello de los cátaros, los templarios, todo era cátaros y templarios. Luego pasaron un poco de moda y se pusieron de moda las esotéricas del Código da Vinci y su descendencia. Y luego pues se han podido poner de moda también las novelas románticas y se ha podido poner de moda la autoficción, como está de moda ahora todavía, y sin embargo hay un género que nunca se pone de moda ni se quita de moda porque siempre está ahí, que es el género negro, que es como una base. Entonces yo sí entiendo el interés que puede tener el género negro porque hay un punto morboso en la muerte, claro está,
en la muerte, en descubrir quién ha matado a alguien, que es un poco la base principal, ¿no? del género negro, pero eso solo es la excusa, claro, es el MacGuffin, como decía Hitchcock, ¿no? En realidad lo que interesa del género negro no es solamente eso, claro, eso es el capítulo primero. Lo que interesa es contar lo que es el alma humana, ¿no? Desde el punto de vista de ese asesinato, o sea, enriquecer esa historia con un montón de motivaciones y de impulsos y de razones que han llevado pues, a cometer un asesinato. Y por lo tanto el género negro yo creo que siempre va a estar ahí y no pasará nunca de moda. Con respecto a si yo escribiría una novela negra, pues reconozco que de momento no es el género que más me tienta. A mí me gusta, yo no sé muy bien cuál es mi género. Sí sé lo de la alternancia de la comedia y el drama, eso sí, pero no sabría decirte. Una vez fui a una librería y vi mis libros en una balda, un estante, y arriba ponía narrativa contemporánea. Y dije yo, pues va a ser esto, narrativa contemporánea. No sé si algún día escribiría una novela negra. De momento, lo más parecido que tengo a una novela negra es una parodia de las novelas de Agatha Christie, vamos a decir así, no son exactamente, pero bueno, para entendernos, que es Nadie es perfecto, Nadie es perfecto es mi, pues no sé, quinta novela, creo, y es una parodia en clave de humor absoluto, ahí sí que no hay nada más que comedia per se, es casi un vodevil de teatro, se podría llevar al teatro realmente, y lo que pasa es que no hay un asesinato, lo que hay que descubrir es quién es el heredero del dueño de la casa, de Lord Whirlpool, que es el dueño de la casa, ¿no? Entonces, es lo más parecido que tengo. Así que de momento, respondiendo a tu pregunta, te diría que no me tienta el género negro por el momento, aunque sí soy lector del género negro, como casi todos. Uh-huh. Dentro de todos tus libros, me ha llamado la atención el de los desertores, ¿sí? Me gustaría hacerte 3 preguntas de los desertores. Una muy clara y muy sencilla, uniendo el tema por la edad que a todos nos une y por vivencias parecidas. ¿En qué medida está inspirado en Senderos de Gloria? Bueno, no está exactamente inspirado en Senderos de Gloria, pero es verdad que no hay muchas películas, no hay mucha literatura tampoco sobre la Primera Guerra Mundial, y es verdad que Senderos de Gloria quizá es pues la más icónica de todas, con lo cual de alguna manera seguro que sí. Lo que sucedió con los desertores en realidad es que yo descubrí en el centenario de la batalla del Somme, o sea, en el año 2016, la historia de los 2 desertores ingleses que pues desertaron de las filas del ejército inglés en la batalla del Somme después de llevar 10 meses luchando. Ya les habían retirado y se supone que se iban a casa, los volvieron a sacar al campo de batalla, se vieron muertos, decidieron huir a la desesperada y bueno, finalmente fueron capturados, fueron fusilados, y el padre de uno de ellos fue y convenció a las autoridades británicas militares de que pusieran en su tumba un mensaje de su padre que decía un digno hijo de su padre, uno de los primeros en alistarse y fusilado al amanecer. Claro, este mensaje de apoyo paterno tan sumamente innecesario y además en aquella época me llamó mucho la atención, ¿no? Eso es el refuerzo positivo que todos habríamos querido recibir de nuestro padre, ¿no? Me da igual que hayas desertado, comprendo tus motivos, tú fuiste uno de los primeros en alistarte, bastante has hecho, estoy orgulloso de ti y no merecías este final, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo que yo hago es decir, ostras, esta historia en realidad es totalmente contemporánea. Pasó hace 100 años, podía haber pasado en cualquier momento. Una relación de un padre con un hijo así es atemporal. Y entonces pues yo construyo una historia de desertores contemporáneos, pues de una relación entre un padre y un hijo, pues que ambos son desertores y que conocen la historia de los desertores de la Primera Guerra Mundial y hacen un viaje hasta la tumba de este soldado para ver
estas No, palabras. no nos cuentes más, que si no nos destripas la obra. No, esto nada, esto que os he dicho no es más que lo que pone en la portada, nada. ¿No? Hay mucha trama detrás. Me ha llamado mucho la atención la publicación porque por tres razones, como decía. Una, por el tema de Senderos de Gloria. Otra, porque dentro de lo que es bueno, las aficiones de un padre, pues es seguir a sus hijos, igual que decía Joaquín. Y dentro de esas aficiones está en que, bueno, pues cuando el hijo tiene que hacer un trabajo de historia o ayudarle en recopilar información para hacer un trabajo en su bachillerato, pues ahí tienes al padre investigando y haciendo lo que nunca hizo, porque yo soy de ciencias, ¿verdad, Salvador? Y nunca estudiamos historia en el bachillerato. Y claro, en ese buceo, por obligación paterna, ¿no? Pues he descubierto muchísimas cosas de la historia. Y una de ellas es el horror de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, y lo horroroso y espeluznante de lo que puede resultar la guerra en cuerpo a cuerpo, sin sentido y motivada, pues prácticamente igual que está motivada la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Es decir, que nunca hay ninguna razón para sostener una guerra. Una frontera y unos kilómetros de tierra. Eso es. Entonces, además ayer, pues preparando un poco la entrevista, coincidió que en la televisión española emitieron la película 1917, que yo en principio había pensado que era una película, pues bueno, pues más bien fílmica, más bien de autor, más bien, pero no, al final me quedé, que aparte de que tiene grandes cualidades como obra fílmica, me quedé con la historia pues de lo mismo, de la barbarie, de la guerra. En lo que tuviste que preparar, Joaquín, para un poco orientar a tus personajes actuales y llevarlos al pasado, ¿cuáles son tus sensaciones, cuáles son tus impresiones como persona que te han dejado tras leer y ver y comprobar todo ese mundo horroroso? Pues en primer lugar el peligro de los nacionalismos, de todos, porque todos los jóvenes que se reunieron allí en la batalla del Somme, que era el frente occidental, eran todos pues entre, no sé, 18 y 30 años, por decir algo, o menos. Eran los mismos chavales que ahora se juntan en esos mismos territorios a hacer los Erasmus. Pues entonces, hace 100 años, se juntaron para matarse, pero todos fueron cantando. Los franceses fueron cantando. Los ingleses se puede ver, está en YouTube, todos iban cantando sus canciones aquellas de ingleses. Pero es que los alemanes también fueron cantando al otro lado de la tierra de nadie. O sea, es increíble cómo iban a morir y creían que iba a ser todo un paseo militar, creían que iba a ser muy sencillo, porque precisamente lo que creían era que la artillería iba a allanar el terreno y entonces no iba a ser tan cuerpo a cuerpo como habían sido las últimas guerras, ¿no? Quizá la de Prusia, ¿no? Que había sido un poco la última. Entonces, estos creían que la artillería iba a allanar el camino y no fue el caso. Hubo mucha artillería, pero también hubo muchos búnkers y por lo tanto pues no hizo tanto daño como se pensaba. Y al final la batalla, lo que descubrí que era, pues era salir a la tierra de nadie, que es la que está entre las dos trincheras, a dejarse matar. Descubrí el testimonio de algunos soldados. Por ejemplo, recuerdo el testimonio de un soldado alemán que dijo que durante toda su vida tuvo remordimientos por matar tan fácilmente a personas que era el enemigo y eran unas órdenes y lo que tú quieras, pero aquel era un tío, pues no recuerdo su nombre, pero era un tío pues con mucha conciencia y tenía remordimientos por haber matado tan fácilmente. Dice literalmente que caían como si estuviera cortando el césped. Así lo leí. Entonces leí muchos testimonios así y fue impresionante ese cambio de los jóvenes que van cantando y que finalmente descubren el horror de los horrores. Esta es la gran bofetada histórica, ¿no? de hace 100 años. Y entre ellos, pues descubrí los War Poets, los poetas de la guerra, que es una generación de ingleses que hicieron poemas en el campo de batalla, algunos. Algunos descubrieron en el bolsillo, un poco como a lo Machado,
que llevaban ahí un poema cuando ya los habían matado y lo habían escrito 10 minutos antes de morir. Entonces, los War Poets me impresionaron tanto que sus poemas están recogidos en el libro. En unas cartas que se escriben los desertores de hace 100 años, pues están incluidos los poemas, un poco como un homenaje también a esta barbarie a la que fueron cantando. Bueno, pues por darle un golpe de timón a la entrevista, que nos hemos puesto muy serios, y esto se titula Libros divertidos. O sea Sí, que sí. vamos a intentar. Es una Joaquín, excepción, sí. el otro día en la reseña, tanto a Guillermo como a Salvador le daba la sensación de que el autor es un hombre divertido. ¿Eres un hombre divertido? Sí, sí. No me importa reconocerlo. Sí, sí. No me tomo muy en serio casi nada. Y lo primero que no me tomo muy en serio es a mí mismo, que es por donde hay que empezar, ¿no? Creo que el sentido del humor, sobre todo, es saber reírse de uno mismo, ¿no? O si alguien se ríe de ti, pues hombre, ver si hay malicia o no hay malicia. Pero en todo caso, aunque hubiera malicia, habría que responder también con humor, si quieres malicioso, pero habría que responder con humor. Entonces, sí, procuro que en mi vida no falten las réplicas, las contrarréplicas, los chistes, los juegos de palabras, procurando no hacer siempre los mismos, ¿no? Y seguro que en mi casa están hartos de mí porque uno se repite como inevitablemente, pero yo juego a tomarme la vida con humor y con chispa, vamos a decir así, ¿no? Con cierta chispa. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra entrevista. Salvador, Guillermo, vuestra última pregunta. Empiezo yo, por ejemplo. Venga, A ver, Guillermo. sí, en la novela que hemos leído citas la película de Frank Capra, Vive como quieras. La vi porque soy amante de cine en general, blanco y negro, sus inicios, cine mudo. Una buena película, una buena comedia, un buen guión, ¿te puede dar una idea para escribir un libro? Sí, es muy inspiracional una buena película, ya lo creo. Y efectivamente, Capra en general, con sus películas más conocidas, que son esta de Vive como quieras y la famosísima de It's a Wonderful Life, ¿no? Qué bello es vivir, que la echan en Nochevieja, en Nochebuena. En uno u otro canal la vas a encontrar. Y es la más conocida, pero a mí la que más me gusta es Vive como quieras, ¿no? Está basada en una obra de teatro que se estrenó en Broadway y es el choque de dos mundos, ¿no? El mundo de los ácratas y el mundo de los banqueros y de los burocráticos, ¿no? Por decirlo así. Entonces a mí me encantó esa forma de enfrentar a dos formas de ver el mundo, ¿no? Y Capra tiene un talento especial para eso, para enfrentar mundos opuestos y hacer comedias amables de ahí. Él era italiano, claro, él procedía de Sicilia y bueno, pues en una carrera brillantísima que terminó con ¿cómo era? Un dandy para un milagro, que es una comedia también, lo mismo, en la que convierten a Bette Davis, que es una vendedora de manzanas, una vagabunda, en una gran señora para hacer un gran engaño a unos italianos precisamente. Entonces, bueno, es un hombre que siempre me ha resultado muy inspiracional, Capra, su cine y su forma de entender el mundo y también es humor. En el caso de Capra es un humor muy amable, pero muy inteligente. Yo no voy a hacer ninguna pregunta ya, lo único que voy a hacer es una reflexión mía que el próximo libro, Guillermo, va contigo porque ya sabes por qué. Nadie es perfecto, que nos vamos a reír más todavía que lo hemos hecho con Vive como puedas. La verdad es que una novela muy fresca, muy ágil, muy entretenida y al final pues es una tragicomedia, como al final parece que es. Empieza comedia y acaba en tragicomedia. Y nada más, me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho conocerte, sobre todo por eso que estamos intentando, el productor, encontrar autores aragoneses, pues por empezar dándole una vuelta un poco a esto. Pero me ha sorprendido mucho, la verdad es que, y me ha alegrado mucho de esta novela tan fresca. Y sobre todo que me he visto en muchas de las circunstancias que cuenta, pues bueno, que las hemos sufrido muchos en nuestras carnes. Más o menos. Es decir, no. Pero bien, me ha gustado mucho. No a mí me gustaría cerrar con algo siguiendo lo que está comentando Salvador.
¿En qué medida cuando tú empezaste, hiciste el primer libro, sí, te sentaste y me supongo yo que no podías ni soñar que detrás de uno iba a venir otro, porque tienen que saber ustedes, amigos de Libros Divertidos, que este señor publica en una editorial, pues en fin, de las que se encuentran en los aeropuertos, en los pasillos de cualquier gran centro comercial. Es decir, bueno, pues publica en una editorial que es de prestigio y que uno puede buscar y encontrar títulos muy, muy buenos. ¿Tú podías pensar que iba a ser así tu vida o ha sido un paso detrás de otro, un paso detrás de otro y como al final todos en nuestra vida hemos construido una vida y no hemos sabido por qué? Sí, sí, claro. Solamente se puede entender la vida a posteriori. A priori es incomprensible, ¿no? No ha sucedido todavía, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escribir, yo lo único que tenía era fe en lo que yo quería hacer. Yo tenía claro que quería escribir esa narrativa contemporánea a la que nos hemos referido antes, pero claro, yo no sabía ni dónde iba a publicar ni cómo iba a ser nada, ¿no? Y no solo eso, sino que cada libro que termino, cuando lo publico, tengo la sensación de que no voy a poder escribir otro. Siempre creo que he escrito el último libro porque se acaba uno extenuado totalmente, como hemos dicho también antes. O sea, el esfuerzo es titánico y llega un momento que dices, ya no voy a poder escribir más. Y ahora estoy terminando mi última novela, que saldrá en abril del año que viene, y tengo la sensación de que no voy a poder escribir más porque estoy agotado, ¿no? Y luego cuando empiezo a escribir, tengo la siguiente idea, entonces eso te da muchísima fuerza, pero no por publicar, sino por escribirla. Y entonces tienes muchas ganas de volver a contar. Y entonces es como si que de pronto te has reseteado y vuelves de cero, casi empiezas de cero, con esa ilusión del primer libro. Otra vez como diciendo, ostras, igual puedo escribir un libro más, ¿no? Pero con dudas, Y cuando vas avanzando y llegas un poco a lo que tú crees que es la mitad del libro más o menos, pues te da como un subidón increíble de decir, ostras, voy a poder escribir otro libro, ¿no? Y así, o sea, que realmente no solamente no creía que iba a publicar tanto, sino que ni siquiera creía que iba a poder escribir más de un libro. Y todavía lo creo. Bueno, pues amigos de Libros Divertidos, hasta aquí nuestro tiempo y tenemos que recordarles que dentro de Libros Divertidos estamos encantados de ir presentando autores de la tierra y sobre todo autores de trayectoria como es Joaquín Berges. Y además son libros de distinta índole, con lo cual pueden, como él mismo decía, leer libros que pueden ser novelas de gran calado, porque el otro día en la reseña que se hizo de Vive como puedas, lo fundamental es que un libro que no lo pretendía acabamos haciendo filosofía Salvador, Guillermo y yo, porque el libro llevaba a hacernos reflexionar sobre lo que ha sido nuestra vida y cómo vivimos la vida. Con lo cual, bueno, pues en las novelas no solamente hay entretenimiento, también hay reflexión y encontrarnos con nosotros mismos. Con lo cual le damos las gracias a Joaquín por todo su trabajo, todos sus tiempos sentado en esa biblioteca intentando construir historias y animarle a que siga haciéndolo porque a partir de ahora tiene aquí 3 seguidores fervorosos que no sé si servirá de mucho, pero te puedo garantizar que lo somos. Pues muchísimas gracias. Claro, uno al final cuando conoce a sus lectores, pues es cuando se cierra el círculo, ¿no? O sea, uno ha lanzado una botella con un mensaje dentro al mar de las editoriales y de las publicaciones y nunca sabes si va a llegar a alguna parte o se va a quedar por ahí en medio. Entonces, cuando alguien te dice he leído tu libro es porque ha encontrado la botella, ha sacado el mensaje y lo ha leído y te ha ido a buscar a la isla desierta. Muy bien. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Salvador, gracias por vuestro tiempo. Guillermo, un placer como siempre. Y a todos ustedes hasta el siguiente aquí en Libros Divertidos, que intentaremos traer pronto una reseña de Joaquín Berges para ir conociendo un poquito más todo lo que ha escrito. Pero ustedes ya saben, vayan a la librería más próxima y cómprenlo, porque seguro que van a tener un tiempo de disfrute
muy grande. A todos, gracias. Hasta la siguiente. Libros A ustedes, divertidos. Gracias. chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, ahora.